enero arrancaron a un ritmo menor que el mes anterior, pero igualmente crecieron a un 15,1% en volumen. La mejora de precios internacionales y del tipo de cambio posiblemente puedan aprovecharse en su magnitud por la producción y bajos stocks actuales. Luego, bueno, también la proporción total de la leche comercializada internacionalmente, excluyendo los comercios con la Unión Europea, representa apenas el 7% de la producción mundial, es decir, unos 34 millones de litros. Según datos de la USDA, la Argentina es el quinto exportador mundial de la leche entera, y el 9 de queso, y el 10º de manteca, y el 11º en leche en polvo descremada. No obstante, solo es en el caso de la leche en polvo, de la leche en polvo entera, la participación argentina adquiere una relevancia del 10%. Eh, luego, en mayo, en 2017, se exportaron 14,2 toneladas de producto por un valor de 46,5 millones de dólares. En esta situación representa un 10,2% respecto al mes anterior y menos un 42,3% respecto a igual al mes del año anterior en volumen, mientras que en dólares fue una variación del 8,6% respecto a abril de 2017 y un 32% respecto a mayo del 2016. Luego, en estos años las exportaciones disminuyeron y acá los principales destinos de exportaciones fueron Brasil, Rusia, Argelia, China. Luego, en enero del 2019, las exportaciones de productos lácteos fueron un 26,1% de toneladas por un valor de 72,7 millones, lo que representa una disminución del 32,33% respectivamente en comparación con el mes anterior y un incremento del 15,1% en volumen. Durante el año pasado se alcanzaron 190 litros per cápita, marcando así un crecimiento desde los 182 litros per cápita del 2019, así haciendo un crecimiento en la exportación. La Dirección Nacional de Lechería del Ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de Argentina informó en su balance lácteo anual que durante el 2020 el consumo interno de productos lácteos incrementó un 5%, revirtiendo así la caída de los últimos 4 años, mientras que la exportación se incrementó cerca del 25%. Y eso es todo lo de exportación. Muy bien. Hola, profe. Bueno, Sí. en cuanto a la producción, según un análisis elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, Argentina, junto con Uruguay y Nueva Zelanda, presentan los mayores porcentajes de producción, con un incremento del 4,8% en la producción de leche. El país ocupa el 14º lugar del ranking mundial. En 2000, la Argentina fue el quinto productor mundial de leche en polvo entera, el 7º de quesos y el 17 de manteca y de leche en polvo descremado. El 80% de la producción láctea argentina se consume internamente y el 20% a exportaciones. En cuanto a las importaciones, el Mercosur también es el principal proveedor de productos lácteos de la Argentina y concentró en 2000 el 52% del volumen total. Perdón. En el último quinquenio, Uruguay fue el proveedor individual más importante. Eso. Bien. ¿Quién le continúa, Laura? Bueno, después en Argentina, profe, hay 11.500 tambos con distintos sistemas de producción, en donde el 95% se encuentra en Santa Fe, un 30% en Córdoba, un 22% en Buenos Aires y un 7% formando dos cuencas. Una que sería la cuenca del abasto, que es la leche lista para consumir, y después otra cuenca que se le dice la cuenca de la industria, que es la encargada de la elaboración de productos industriales. Bien. Con respecto a las políticas de seguridad de la cadena agroalimentaria, también encontramos algunas normas
como que no se debe tener más de 48 horas desde el momento de orden y hasta el de su entrega al consumidor, o sea, fuera de la cadena. Deben ser mantenidas durante el transporte y en la boca de incendio hasta su entrega al consumidor a una temperatura no mayor a 8 grados centígrados y deben ser en recipientes esterilizados e inviolables previamente aprobados por la autoridad sanitaria competente. En este caso podría ser el SENASA o el ALMAT. Bien, sí, muy importante esas recomendaciones, muy importantísimas. Bien, em, en conclusión, el grupo, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les impactó del tema de investigación? Cada uno seguramente de que algún punto los cautivó o bien que lo quieran compartir con nosotros, que somos el público. Sí, ¿qué les llamó la atención? Profe, nos impactó mucho este dato que con la Argentina ser un país tan productor, tan rico en la leche, podría dar, o sea, los nutrientes necesarios a 44 millones de niños, o sea, es un gran número que, que podría abastecer Argentina. Bien. Teniendo en cuenta los aportes, ¿no? Los aportes de minerales, ¿no? Como el calcio. La verdad es que es un dato muy importante y ustedes vieron que para la osificación más que nada, ¿no? De los huesos, el crecimiento, la verdad es que eh, digamos, nosotros fomentamos la lactancia materna y a la vez hay ya en la edad adulta, ¿no? Fomentar el consumo de lácteos, de los productos derivados, como ustedes muy bien lo mencionaron, ¿no? Todo lo que nos aporta. Una vez una señora me decía, ella tenía problemas en los huesos y me decía, yo si hubiera sabido que tenía que consumir leche, o sea, yo si hubiera sabido, o sea, es como que ella ya estaba, digamos, ya no se podía, digamos, a lo mejor sí revertir la situación porque medicamentosamente le estaban suministrando, ¿no? Pero ella decía, si yo hubiera sabido, o sea, como que si hubiera llegado con educación antes, a lo mejor ella no llegaba a ese estado, digamos, o sea, es como que me daba a entender, o sea, me transmitía que desconocía el tema, digamos, que desconocía, que no sabía, que ignoraba el tema de, digamos, qué grupo de los alimentos le aportaba ese calcio, digamos, y que no iba a llegar a esa descalcificación. Entonces, cuán importante es, digamos, el poder también como futuros profesionales, ¿no? Digamos, muchas veces uno, a lo mejor entre nosotros, uno a lo mejor dice es obvio, es a lo mejor, ¿no? Porque uno lo estudia a lo mejor lo estudiamos en otras asignaturas, lo sabemos nosotros, pero a lo mejor hay otras personas que no, no han hecho una lectura a lo mejor, eh, eh, digamos, o no lo han estudiado, o no lo han visto en profundidad, o lo han pasado así muy por alto, entonces de repente es muy valioso. Y yo ahí me daba cuenta, cuando ella decía así, yo ahí me daba cuenta, digo, muchas veces uno dice como que uno lo da por supuesto que ya lo saben, pero bueno, yo ahí cuando ella me decía, si yo lo hubiera sabido, digamos que más las mujeres que debemos calcificarnos más, entonces ella decía, dice, si yo lo hubiera sabido, entonces era como que a mí también de repente como que me movía, digamos, al decirme así, porque digo, es como que
cómo es de llegar, ¿no? De poder llegar también a todo el grupo. Hay quienes a lo mejor se pueden informar a lo mejor por un medio o por el otro, o a lo mejor, en fin, o bien como en este caso que ella desconocía totalmente, o sea, entonces es muy, muy importante, es muy importante lo de la educación, ¿no? Que está muy ligado, que está muy, siempre está, es transversal a a todas las otras asignaturas, así que muy, muy importantísimo. Los datos me parecen que fueron muy trabajados más que nada, porque todo lo que sea Argentina, ¿no? Argentina con la producción, seguramente que ustedes van a poder brindarnos, este, pero también seguramente que hay algo que los cautivó y que nos puedan contar como integrantes autores del trabajo. ¿Qué más les impactó de este trabajo que ustedes realizaron? Profe, uno de los datos también que es interesante Sí. es que la mayoría de personas adultas no consumen leche. Es muy poco el consumo. Y por eso también, bueno, también porque se deja en la niñez. Entonces ya cuando la quieren consumir, ya estando adultos, ya empieza a generar intolerancias y la gente ya no lo consume. Pero sería bueno seguir introduciéndolo, por lo menos de a poquito, desde la niñez, cosa de que no se pierda eso. Muy bien, sí, exactamente, exactamente es como como lo transmitieron, ¿no? Porque si no las vellosidades intestinales como que después no las reconocen y que sí, es verdad, es el hábito, sí, sí. Y vieron que en un trabajo práctico Profe, y ustedes, también es un producto económico para su riqueza en proteínas a comparación de otros como la carne. bien, todos estos datos que ustedes pudieron analizar y compartirlos, ténganlo en cuenta también, porque en las prácticas, cuando ustedes hagan sus prácticas integrales, todos estos temas son los que ustedes pueden, digamos, volcar en actividades muy importantes para la comunidad que les toque, ¿sí? Son actividades muy importantes porque ustedes van a tener que demostrar todo lo que ustedes han aprendido, cómo volcarlo a la comunidad, y ustedes previamente, antes de realizar las prácticas, van a hacer un diagnóstico de esa comunidad, y ahí también en ese diagnóstico también eh, digamos, conocer, ¿no? Los consumos, sería también muy interesante. Muchas veces uno hace un diagnóstico, digamos, digamos, del lugar, ¿no? Del lugar donde nos toca, pero también es muy importante este diagnóstico de consumo, ¿no? De saber indagar un poquito más y en base a eso también poder planificar estas actividades que son muy valiosas, como ustedes lo dicen, ¿no? Estos datos tan interesantes que ustedes han podido destacar, y que de repente hay a lo mejor una parte de la sociedad o de la comunidad que puede estar muy bien informada, y puede haber otra gran parte, otro gran número de personas, un porcentaje a lo mejor muy alto, que a lo mejor lo desconoce. Entonces es muy importante esa labor, ese trabajo para poder realizarlo, ¿no? O sea, hay que muy, muy interesante. Y bueno, y la economía, como Argentina, siempre en estos puestos que estamos dentro de los 10 primeros prácticamente. Y leche en polvo, la leche en polvo entera descremada en el 11º lugar. Leche en polvo descremada en 11º lugar. Y vieron que ustedes realizaron un trabajo práctico y donde decían de que la leche descremada tenía más calcio que la leche común. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que ustedes hicieron cuando tenían que comparar el costo de nutrientes, el costo por unidad de nutrientes, y donde decían, habían quienes lograron eh, que en la leche descremada tenían mayor cantidad de calcio?
¿sí? He leído varios trabajos de donde destacaban que con la leche descremada aportaban la cantidad de calcio requerida para esa persona que estábamos averiguando, o sea, de que todo este grupo de alimentos también es muy valioso como este, dentro de la gráfica de la alimentación saludable. Así que no sé si alguien quiere dar brindar otro dato más del grupo de la leche. ¿No? ¿Está bien? Los datos que brindaron, por supuesto, ya nos dicen todo, o sea, nos dicen que hay que fortalecer, ¿no? Fortalecer mucho en este aspecto. Bien, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a los autores del trabajo? Si no hay otra pregunta, pasamos al otro grupo, ¿sí? Pasamos al otro grupo. El otro grupo sería ganado vacuno y después volvemos al subgrupo 1, si no es mucha molestia. Pasamos al grupo de ganado vacuno y después volvemos al subgrupo 1, que seguramente que el subgrupo nos va a hacer otros aportes también muy valiosos. Fernando,